Hola a todas y todos. Una disculpa de nuevo por no haber podido atender a la sesión de hoy. Les puse las diapositivas hoy en la mañana y aquí les dejo un video muy breve donde vamos a irles recorriendo y revisando un poco la teoría de cómo funcionan los algoritmos de búsqueda. Bueno, vamos a ver más algoritmos de búsqueda, pero estos son los primeros algoritmos de búsqueda con el enfoque naive. Vaya, son los algoritmos más sencillos, pero vamos a ir avanzando en complejidad en sucesivas sesiones. Sí, aquí tenemos, bueno, vamos a empezar a hablar de algoritmos de búsqueda. ¿Qué es un algoritmo de búsqueda? Bueno, pues los algoritmos de búsqueda son algoritmos diseñados para buscar un elemento u obtener un elemento de una estructura de datos y saber dónde está localizado. ¿Sí? Uno de los elementos que vamos a buscar en una estructura puede ser una lista, un arreglo. ¿Sí? Queremos saber dónde está el elemento. Basado en este tipo de operación, bueno, hay dos tipos de algoritmos de búsqueda, dos categorías, digamos. Tenemos los algoritmos de búsqueda secuencial, como les decía en este caso, es el enfoque naive o el enfoque trivial, que básicamente es la solución obvia, ¿no? Que es recorrer cada uno de los elementos de la estructura, de la lista, y checar uno por uno todos los elementos hasta que encontremos o no el elemento que estamos buscando. Entonces, ese es el enfoque de la solución obvia, ¿no? Vamos a revisar uno por uno los elementos que están en la lista y compararlos contra el que estamos buscando. También hay otro tipo, otra clase de algoritmos de búsqueda, que son los algoritmos de búsqueda por intervalo, que están diseñados específicamente para algoritmos en estructuras de datos que están ordenadas. Eso es muy importante, ¿sí? Lo vamos a estar mencionando varias veces. Estos tipos de búsqueda son significativamente más eficientes que la búsqueda secuencial, la búsqueda lineal. Digo, es un ejemplo de la búsqueda secuencial, ya que dividen la búsqueda, vaya, y entonces se ahorran una cantidad significativa de operaciones, ¿no? Un ejemplo que vamos a ver es la búsqueda binaria, que ya lo había comentado previamente cuando estuvimos viendo el análisis de algoritmos, de complejidad de algoritmos recursivos, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, tenemos algoritmos de búsqueda secuencial y algoritmos de búsqueda por intervalo. Entonces vamos a ver primero la búsqueda lineal, que es un caso de algoritmo de búsqueda secuencial. En el caso de la búsqueda lineal, pues, como les decía, es el enfoque obvio, la solución obvia, que vamos a empezar por uno de los extremos y vamos a checar uno por uno todos los elementos de la lista hasta que encontremos o no el elemento que estamos buscando, ¿sí? Es el algoritmo trivial, el más sencillo de todos, ¿no? La solución obvia, digamos. Estamos buscando el número 33 en este caso, pues entonces vamos a ir recorriendo la lista, en este caso, hasta que encontremos el 33, ¿sí? Uno por uno. Se va verificando como lo indica esta animación. ¿Cómo funciona la búsqueda lineal? Bueno, pues de nuevo el enfoque es obvio. En este caso, por ejemplo, estamos buscando la llave, por eso la K, la key se dice normalmente, la llave 1 en una lista, como aparece a continuación, que es una lista, pueden notar que están ordenadas, ¿no? Entonces, bueno, suponiendo que es un arreglo de enteros que no están ordenados, vamos a tomar uno por uno los elementos y vamos a ir buscando, comparando contra el valor de la llave, que en este caso es 1. Se compara la primera posición, vemos que es diferente, se va a la siguiente posición y así sucesivamente, ¿no? Vamos iterando todas las posiciones hasta que llegamos a este valor que coincide con la llave que estamos buscando. Entonces el algoritmo regresa el índice donde lo encontró, ¿no? En este caso sería el índice 3, 0, 1, 2, 3. En caso de que no se encuentre el elemento, pues se regresa de alguna manera una notificación de que no se encontró el elemento, ¿no? Aquí tenemos un poquito de pseudocódigo el código de la búsqueda lineal. Necesitamos el arreglo que estamos buscando, donde vamos a buscar, y la llave, que es el valor que estamos buscando. Para cada uno de los elementos en el arreglo, pues se va recurriendo y se compara
si el elemento es igual al valor que estamos buscando. Debería ser aquí, pero este value es el valor de la llave. Y regresa al índice. ¿Sí? Ahora, tomando en cuenta las notaciones que estuvimos viendo de complejidad en las clases anteriores, pues la búsqueda binaria tiene una complejidad, en el peor caso, es O a la n, ¿no? Que básicamente tienen que recorrer todos los elementos del arreglo para encontrar el valor. ¿Sí? El elemento no existe o está en la última posición. Entonces, en el peor caso. Digo, en el mejor de los casos, pues la omega es de 1, o sea, el elemento está en la primera posición. Y bueno, en clases pasadas habíamos estado hablando principalmente de complejidad en el tiempo, pero como lo había mencionado en algún momento, también se considera la complejidad en espacio o en memoria. ¿Sí? Esto va a ir tomando relevancia conforme vayamos avanzando y viendo otros algoritmos que utilizan memoria para ahorrar tiempo computacional, para evitar repetir ciertas búsquedas o ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, los valores que se van guardando en memoria, en este caso la complejidad es constante. Realmente no estamos guardando nada en memoria adicional al arreglo, aparte de los dos punteros que se utilizan para irlo recorriendo, pero en realidad es constante, no crece con el incremento de n de los elementos que estamos buscando en la lista. Entonces, bueno, aquí tenemos el ejemplo C++ del algoritmo de búsqueda secuencial, de búsqueda lineal, perdón. Recibe un arreglo, una variable n, que es la cantidad de elementos que tiene el arreglo, y la llave que estamos buscando, en este caso x. Básicamente se recorre uno por uno los elementos que están en el arreglo y se va comparando contra el valor que le pasamos que estamos buscando. Si lo encuentra, pues regresa al índice donde lo encontró, y si no, regresa al -1, que indica que no está el elemento en el arreglo, ¿no? Porque pues, los elementos son enteros posesivos, empezando por 0. Entonces el -1 quiere decir que no se encontró el elemento, que es un caso posible. En este caso tenemos, si se fijan, un arreglo que no está ordenado y estamos buscando el número 8. ¿Sí? Entonces, bueno, si se fijan, si corremos este código nos va a regresar 0, 1, 2, 3, el índice 3, ¿no? El resultado es este, el elemento se encontró en el índice 3. ¿Sí? Va recorriendo básicamente uno por uno los elementos del arreglo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si hacemos búsqueda lineal en arreglos ordenados? ¿Sí? Como les había comentado cuando les pedí que revisaran el paper de Google, el PageRank, una de las cosas que ayuda normalmente a reducir la complejidad de los algoritmos es utilizar información adicional, ¿no? O alguna cosa que nos ayude a simplificar. En este caso, si tenemos un arreglo ordenado, ¿sí? Tiene algunas ventajas para la búsqueda secuencial que vamos a ver a continuación, ¿no? Porque tenemos ya algo más de información, ya la posición indica precedencia, al menos como en este caso, ¿no? Si buscamos en esta lista, por ejemplo, utilizando la búsqueda lineal, el elemento número 20, pues ¿en qué índice se va a detener nuestra búsqueda, ¿no? Vamos a estar recorriendo la lista, normalmente uno por unos elementos, y nos vamos a detener en cuanto lo encontremos, en este caso en el índice 5. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si buscamos el elemento número 26 en esta lista, que no se encuentra? ¿Sí? Entonces, ¿en qué índice se detiene la búsqueda? ¿Sí? En el caso de que el elemento no se encuentre. Si se fijan, vamos a ir haciendo una comparativa contra los diferentes elementos que están en el arreglo, y en el momento en el que nos demos cuenta que el número contra el que estamos comparando, el elemento contra el que estamos comparando la llave, es mayor, entonces como está ordenado el arreglo, quiere decir que ya no lo vamos a encontrar, ¿sí? Si seguimos recorriendo el arreglo. ¿Sí? Entonces nos podemos detener antes de tener que recorrerlo todo, como en la búsqueda secuencial de arreglos no ordenados, y esto nos representa un costo computacional. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo quedan las complejidades de
el algoritmo de búsqueda lineal en arreglos ordenados. ¿Sí? El peor caso sigue siendo n, ¿no? Que es el caso donde el elemento que estamos buscando está en la última posición del arreglo. ¿Sí? De todas maneras lo tenemos que recorrer todo. Pero el caso promedio, ¿sí? Ahora es solamente es la mitad del arreglo entre dos. ¿Sí? En promedio, si el elemento que estamos buscando no existe. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que en promedio, o sea, en muchos de los casos, promedio, no vamos a tener que recorrer el arreglo completo en caso de que estemos buscando un elemento que no encuentra. Nos podemos detener antes, ¿no? Entonces, esto de alguna manera representa una reducción de costo, porque bueno, el costo promedio se reduce a n sobre 2, en el sentido de que ahora nos podemos detener simplemente cuando nos demos cuenta que el elemento no está en el arreglo, ¿no? Nos podemos dar cuenta desde antes de tener que haber recorrido todo el arreglo, con el caso de la búsqueda lineal en arreglos no ordenados, ¿no? Y el mejor caso, pues sigue siendo 1, ¿no? O sea, que el elemento está en la primera posición. Y la complejidad de memoria, pues sigue siendo constante, ¿no? En el orden de 1, porque no estamos almacenando nada en memoria. Pero lo interesante de notar aquí es que una vez que tenemos el arreglo ordenado, pues esto nos da información adicional y nos podemos empezar a ahorrar costo computacional en muchos casos, ¿no? Les decía, por ejemplo, que cuando se realizan muchas operaciones, si el promedio del costo se va reduciendo, ¿sí? Eventualmente después de hacer muchas operaciones, pues vamos haciendo un ahorro en términos de costo computacional. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de búsqueda lineal igual, pero en un arreglo ordenado, ¿no? Es el mismo caso anterior, pero ahora tenemos un arreglo ordenado. ¿Sí? Entonces, si estamos buscando, por ejemplo, el elemento número 6 en esta lista, pues, y no se encuentra el elemento, si se fijan, nos detenemos en la posición número 3, el índice 3. 0, 1, 2, 3. Porque en este momento el valor del elemento contra el que estamos comparando pues es mayor. ¿Sí? Entonces quiere decir que pues ya no va a estar en la parte subsecuente de la lista. No lo vamos a encontrar. ¿Sí? Entonces, bueno, pues nos podemos detener desde antes, ahorrando costo computacional. ¿Sí? Ahora, ¿cómo funciona la búsqueda binaria? La hemos discutido un poco en la clase anterior, cuando estábamos viendo el análisis de algoritmos recursivos. La búsqueda binaria es un algoritmo de búsqueda también para encontrar la posición de un elemento en un arreglo ordenado. Es muy importante esto. Aquí aparece una notita abajo que dice: la búsqueda binaria solamente puede ser implementada en listas ordenadas. Si los elementos no están ordenados, entonces es necesario primero ordenarlos. Esto normalmente es muy conveniente, como lo había comentado en alguna de las clases. Es conveniente en términos de costo computacional invertir, digamos, en ordenar primero los elementos de la lista, y después esto nos ayuda a reducir el costo haciendo búsquedas que son mucho más baratas en términos de costo computacional. Entonces se arregla primero, asumiendo que, pues, se van a hacer más búsquedas que ordenamientos, ¿no? Entonces es conveniente hacer el ordenamiento primero, después hacer las búsquedas, en este caso binarias. ¿Cómo funciona este algoritmo? Pues es interesante. Hace una comparación de los extremos. Si se encuentra el punto medio del arreglo, se divide a la mitad y comparamos primero el elemento que estamos buscando contra el que está justo a la mitad. Si no coincide, entonces vamos a ver si el elemento que estamos buscando es mayor o menor al elemento que está a la mitad. Si es menor, pues entonces podemos descartar la mitad de la lista o del arreglo de elementos que son mayores. Entonces nos ahorramos todas esas comparaciones. O si es mayor, entonces descartamos todos los elementos de la lista que son menores, ¿no? Podemos, en una sola iteración descartamos la mitad de la lista
y se repite secuencialmente, ¿no? Eliminando la mitad y la mitad de la mitad y la mitad de la mitad en cada uno de los pasos. Hasta que, bueno, encontramos el valor del objetivo hasta que se encuentra. Entonces, bueno, la búsqueda binaria se puede implementar de dos maneras, el método iterativo y el método recursivo, ya habíamos visto en sesiones anteriores. El método recursivo sigue el principio de divide y vencerás, que también lo vimos en una clase anterior. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver ahora los casos de búsqueda binaria iterativa, ¿no? El arreglo, en este caso, tenemos un arreglo ordenado. Sobre este arreglo se quiere hacer la búsqueda y vamos a buscar el elemento x igual a 4, ¿no? La llave 4. Entonces, bueno, ¿cómo funciona este algoritmo? Se empieza con dos punteros, uno en la parte alta y en la parte baja del arreglo, son los extremos, y a partir de esto se busca la posición de la mitad, ¿no? Entonces encontramos la mitad, que es básicamente la posición la posición baja más alta entre dos, la mitad. Entonces checamos si la posición de la mitad coincide con el valor que estamos buscando. ¿Sí? Si coincide, pues regresamos a este valor. Si no, comparamos el elemento de la mitad para saber si el elemento que estamos buscando es mayor o menor que este que extrajimos de aquí, para descartar una de las dos mitades. ¿Sí? Si el elemento que estamos buscando es mayor que la mitad, entonces lo que se hace es que se ajusta, se descarta. Perdón, el elemento está en la parte de la derecha. Y lo que habría que hacer sería incrementar el posición low a mid más 1, ¿no? O sea, tomar esta posición a partir de aquí. Si no, bueno, pues comparamos contra la otra mitad. Si el elemento está a la izquierda, pues entonces lo que hacemos es recorrer el puntero high hacia mid menos 1, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en este caso, y descartamos todos estos porque sabemos que son mayores, ¿no? Entonces, bueno, si se fijan aquí, en un solo paso descartamos pues más de la mitad del arreglo. Entonces, bueno, que se sigue repitiendo los pasos hasta que se encuentren los dos punteros, ¿no? El low y el high. Entonces, pues bueno, encontramos el valor que estábamos buscando, es el mediano, en este caso el 4. Se fijan, realmente se encontró el valor de una manera muy rápida, en 3 pasos, que para un arreglo tan pequeño como este, de todas maneras, es una ventaja significativa. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un poquito de pseudocódigo, más o menos, de cómo funciona el método iterativo para el algoritmo de búsqueda binaria. Como les decía, se calcula primero la posición del medio, se checa si el valor que estamos buscando coincide con la posición del medio y regresa este índice. Si no, pues entonces revisamos de qué lado está y se recorren los punteros de acuerdo, ¿no? Y se itera, moviendo los punteros y descartando la mitad. Ahora, ¿cómo funcionaría el método recursivo? Pues se los dejo de tarea. Espero que tengan la oportunidad de implementarlo y lo discutimos en la siguiente clase. ¿Sí? Para que vayan pensando cómo implementar una búsqueda binaria recursiva. Ahora, en términos de complejidad, ¿cómo funciona la búsqueda binaria? Pues bueno, el mejor caso, el omega, sigue siendo 1. El elemento que estamos buscando está en la posición de la mitad. ¿Sí? El peor caso, el caso promedio en este caso, que es lo interesante, es que coinciden. El caso promedio es el logaritmo de n. ¿Sí? Entonces, como habíamos visto en las clases anteriores, pues vaya, de O de n a O logaritmo de n, pues hay una ventaja significativa, ¿no? Una reducción en costo computacional significativa. Porque lo que estamos haciendo en este caso es ir dividiendo cada vez la mitad y la mitad y la mitad, lo que quiere que tenemos un costo logarítmico. ¿Sí? En caso de que el elemento no exista, o está en la primera o la última posición. ¿Sí? Y en términos de complejidad de memoria, pues sigue siendo constante, ¿no? Tenemos solamente los costos adicionales de los punteros. Pero se fijan, utilizando este algoritmo, gracias a que tenemos información de que están ordenados los valores, pues nos permite obtener un ahorro significativo en términos de coste computacional. Si pasamos de un orden O a la n a un orden log de n. ¿Sí?
Sí, entonces ya para terminar, pues básicamente tenemos aquí un ejemplo muy sencillo que ilustra de manera muy clara el beneficio que tiene utilizar una búsqueda binaria contra una búsqueda secuencial. Para una búsqueda secuencial, que es el caso de arriba, perdón, el caso de abajo, necesitamos una cantidad significativa de pasos para encontrar el mismo elemento, ¿no? Se fija, son 11 casos contra 3 casos, perdón, 3 pasos que requiere la búsqueda binaria. ¿Sí? Este es un algoritmo que funciona de manera eficiente para encontrar un objeto que está, de nuevo, en una lista ordenada. Entonces, pues bueno, este es el material que tenía para hoy. Espero que les haya sido de utilidad. En realidad son conceptos muy sencillos. Espero que puedan intentar hacer implementar el algoritmo de búsqueda binaria recursivo. Y pues lo discutimos la siguiente clase. Espero que tengan un buen fin de semana. Y nos vemos pronto, el martes. Hasta luego.